Ok. Entonces, los que no tienen computadora van a usar este programa que se llama SPK Editor. Eh, Abra el programa, Delvin. El lenguaje de programación con el que vamos a trabajar se llama JavaScript. Como la clase es programación, nos vamos a concentrar solo en el lenguaje de programación, porque JavaScript viene, trabaja en conjunto con HTML y con CSS y otros lenguajes de programación de páginas web. Pero ahorita, como es prácticamente una introducción a la programación, no nos vamos a centrar ni nos vamos a desviar para trabajar con HTML ni CSS. Vamos a trabajar simplemente con JavaScript. Obviamente necesitamos conocer lo básico de HTML. Delvin, ahí dice que está desinstalando alguna aplicación o qué es lo que dice. Bueno, cuando abren la aplicación, no salga de la aplicación. Vamos a explicarlo para los que no tienen teléfono, y al final, si ustedes dos que tienen computadora quieren trabajar en el teléfono, pueden hacerlo libremente, porque si les da pereza encender la computadora y prefieren trabajarlo en el teléfono, lo pueden trabajar. Bueno, cuando abrió el programa, ¿eso le apareció, Devlin? ¿O eligió alguna opción? Si quiere, ciérrelo el No, programa. ahí. Cierre el programa y abrámoslo de nuevo. Quiero decir, como lo hizo el Señor, si quieres, puedes. Sentimos enfermos, agobiados por el peso de esta pandemia. Siempre me salen esas letras ahí. Desinstalación de esta aplicación eliminará todo lo relacionado con la aplicación, incluyendo archivos de proyecto. Mantenga una copia de seguridad del proyecto. Dele OK ahí. Entonces ahora vamos a crear, esos son ejemplos de programas que han hecho con esa aplicación, pero vamos a crear un proyecto nuevo. Si usted observa, ahorita está en una pestaña que tiene esa forma de esa cajita. Para crear un proyecto nuevo hay que moverse a la primera pestaña, la pestaña de las 3 rayitas. Ajá. Entonces allí se despliega la ventana de proyectos y hay que irse al final donde esté el más para crear un proyecto nuevo. Ajá, ahí donde dice nuevo proyecto, sí. Entonces toca ahí donde dice nuevo proyecto y aparecen ahí un montón de opciones. Vamos a seleccionar la que solamente dice HTML. HTML. Sí, que tiene como un 5 el solo. Aquí solo aparece HTML más semantic. Está más arriba. Ajá, ahí está. Sí, a la par de TypeScript. Ajá. Hay que colocarle un nombre de proyecto. Entonces ahí en nombre de proyecto él le va a escribir el nombre del proyecto. Hoy vamos a hacer el ejemplo. Vamos a hacer un hola mundo. Entonces ponga hola mundo.
Ajá. Y de ahí le da crear. Ahí solo se le escribe el nombre del proyecto y después en crear. Entonces la carpeta del proyecto se llama Hola Mundo. Después, dentro de esa carpeta, que esa carpeta es el proyecto, ¿verdad? Dentro de la carpeta, abra la carpeta, denle clic otra vez. Tres puntitos. No, en la flechita. Ajá, ahí. Tenemos un archivo que se llama index.html, que es el archivo que tiene el código HTML. Luego tenemos un main.js, que es el archivo que tiene el código JavaScript. Y hay otro archivo que se llama style.css, que tiene el código CSS. En esta clase vamos a trabajar solo con código JavaScript, sería el archivo JS, pero para poder ver el resultado necesitamos el código HTML. Y la estructura recomendada es esta: tener el archivo HTML, un archivo JavaScript y un CSS por separado. Pero ahorita, como venimos empezando, vamos a tener el código JavaScript dentro del código HTML. Entonces, para no confundirnos, vamos a eliminar el main.js y el style.css. Los vamos a borrar y vamos a dejar solo el archivo HTML, que es con el archivo que vamos a trabajar. Para borrarlo sí tiene que tocar los tres puntitos. Borrar. Y de ahí le da en borrar, sí. Y hace lo mismo con el style. Ahí ya solo quedó. Ya solo HTML. quedó el HTML, el index.html. Entonces ahora tóquelo o entre al index.html. No sé si solo al tocarlo entra o hay que tocar afuera de la pestaña donde se mira el código. No entro. O deslícela para un lado la pestaña. Sí, allí. Entonces ya estamos dentro del archivo index.html. Y lo que vemos ahí es la estructura básica de un archivo HTML compatible con pantallas de teléfonos móviles. Y hay líneas de código. Entonces, en la línea 14 dice linrel style sheet. Va a tener que conectar el teléfono, Dervin. Sí. Entonces, esa línea de código lo que hacía era enlazar el código HTML con el archivo del código CSS. Y en la línea 20 hay otra línea de código que lo que hace es enlazar el código JavaScript con el HTML. Pero en esta ocasión, como venimos empezando, vamos a trabajar el código JavaScript dentro del mismo código HTML. Entonces vamos a dejar así como está este código. Y en la línea 20, bueno, les voy a explicar un poco. El código HTML es el código que tiene la estructura de una página web.
El otro año en diseño web ustedes van a ver más a fondo este código HTML, o más adelantito en esta misma clase puede hacer que lo miremos. Entonces, en HTML hay etiquetas de apertura y etiquetas de cierre. Las etiquetas están encerradas entre el signo menor que y el mayor que. La primera línea indica qué tipo de documento es. Esa no sería una etiqueta de HTML propiamente dicha, porque esta etiqueta no tiene etiqueta de cierre. Regresemos al archivo Delphin que estoy explicándolo, viéndolo ahí, el archivo. Estoy explicando lo que voy viendo. No puedo ingresar, permítanme. No puedo ingresar. Pero oculte todo para que entre de nuevo a la aplicación desde las aplicaciones. Aquí está. Ahí está, sí. Bueno, entonces les decía, hay una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Las etiquetas van entre el signo menor que y mayor que. Observen la línea 2, sería la primera etiqueta, y tenemos menor que HTML, lang igual en, significa que va a tener configurado el lenguaje inglés. En la línea 2 estaría la etiqueta de apertura del código HTML, y en la línea 22 está la etiqueta de cierre del código HTML. Las etiquetas de cierre tienen el mismo nombre de las etiquetas de apertura, pero a diferencia de la etiqueta de apertura hay una barra inclinada después del menor que. Entonces tenemos menor que, barra inclinada, HTML. Si observan bien, en la línea 22 se cierra la línea 2. Entonces abrimos el HTML en la línea 2 y lo cerramos en la línea 22. Luego, todas las etiquetas que están dentro de el HTML es desde la línea 2 a la línea 22. Luego tenemos más etiquetas. En la línea 3, por ejemplo, está el head. Ese head se cierra en la línea 15. Si ustedes observan, en la línea 15 está menor que, pleca inclinada, head. Entonces el head es desde la línea 3 hasta la línea 15. Luego tenemos el body. El body está en la línea 17 y se cierra en la línea 21. Observen, hay un menor que, pleca inclinada, body. Entonces deben entender eso. El HTML tiene etiquetas de apertura y etiquetas de cierre. Las etiquetas de apertura van entre mayor que y menor que, y las de cierre llevan una pleca inclinada después del menor que. Esta es una estructura de árbol o de padres e hijos. En el caso de el HTML sería el padre. Luego tenemos los hijos, son todos los que están dentro de HTML.
que en este caso tenemos dos hijos principales, que es el head y el body. Luego el head tiene otros hijos, porque dentro del head hay otra información, hay otras etiquetas. Entonces son hijas, las etiquetas que están dentro de head, o sea, las etiquetas que están dentro de entre la 3 y la 15 son hijos de head. Otra cosa importante que deben saber: lo que está dentro del head no se ve en el navegador. Lo que se ve es lo que está dentro del body. Si ustedes más o menos saben inglés, van a saber que body significa cuerpo en español, y el cuerpo de la página web es lo que está dentro del body. Si ustedes prueban este código ahorita, van a ver que lo único que se va a observar es lo que dice Nothing to see here, que es una etiqueta P. Una etiqueta P es un párrafo. Para probarlo, van a tocar la flechita verde de Delvin, la flechita verde que está después de la lupa. Tóquela. Entonces ya ahí estamos viendo lo que hay en el código. Si ustedes observan, lo único que se ve es ese nothing to see here. Regrese atrás. Ese nothing to see here es el código, la línea de código de número 18, que ese es un párrafo, está en una etiqueta P, es un párrafo. Pero como les dije que no nos íbamos a detener en el HTML, vamos a pasar ya al código JavaScript. Entonces van a borrar la línea 19 y la línea 18. Bórrela, Delvin. Ya. Bueno, entonces ahora en la línea 19 quedó el script. El script después dice src main.js. Como el main.js lo borramos, ya no existe, también va a borrar solo lo que dice src igual entre comillas main.js. Solo eso va a borrar de la línea 19. ¿Lo entre comillas también? Sí, va a borrar las comillas hasta el src. Ajá, ahí. Y nos quedamos solo con el script. Observan, ¿verdad? Hay un script de apertura y un script de cierre. Entonces lo que escribamos en medio del script de apertura y del script de cierre va a ser el código JavaScript. Entonces ahí haga un enter. ¿Cómo, profe? Toque la tecla enter que está en el teclado. Ajá, ahí. Entonces, para los ejercicios vamos a usar solo dos funciones. Vamos a usar la función alert y la función prompt. Ahorita el ejercicio era para el jueves pasado, era hacer un programa, hacer un hola mundo en JavaScript.
Entonces ahorita vamos a hacer ese hola mundo. Entonces va a escribir ahí, va a escribir la función alert, A-L mire, ahí le da una sugerencia, toque la primera que aparece ahí. Ajá. Alert, abre paréntesis y lo cierra. Y entre comillas, no, ahí tienen un paréntesis de más. Que adentro de los paréntesis van a ir las comillas. Ahí va a escribir, ahí adentro de las comillas va a escribir hola mundo. Hola mundo con JavaScript. Choluteca, Colón, Plan 5 a la altura de Cañas en Hola mundo, ahí póngale un espacio, el con. Villa Cortés, Villanueva Cortés, La Ceiba, Santidad, la capital de la República, tanto en el centro, Cálida Norte y otras zonas, fueron parte de los escenarios de paro nacional. Estamos bajando lo que es taxis. Ajá, hola mundo con JavaScript. Bueno, entonces en programación todo lo que va entre comillas son mensajes de texto. Entonces ahí lo que vamos a hacer es mostrar un mensaje de texto que va a decir hola mundo con JavaScript. El alert lo que hace es abrir una ventanita y esa ventanita va a tener ese mensaje que dice hola mundo con JavaScript y va a dar la opción de presionar un OK. Entonces probémoslo, Delvin. Toque la flechita verde que está a la par de la lupa. Entonces mire, ahí dice la página HTTP localhost indica hola mundo con JavaScript. Entonces lo que escribió usted dentro de los paréntesis es lo que dice hola mundo con JavaScript. Y la opción que le da no es un OK sino un aceptar. Entonces toque aceptar. Y regresemos otra vez al código. Repasando un poco, regresemos al código. Ajá, ahí vamos a trabajar el código JavaScript dentro del HTML. Lo recomendable para proyectos grandes es trabajar el código JavaScript fuera del HTML para no estar mezclando código HTML con código JavaScript y sea más fácil darle mantenimiento a un proyecto. Pero en este caso, como estamos introduciéndonos en el mundo de la programación, vamos a trabajarlo dentro del código HTML. Y ahorita lo que hicimos fue un programita en JavaScript que nos muestra un mensaje, una ventana, que en este caso es un alert, con el mensaje hola mundo con JavaScript. Ya tenemos ese proyecto hecho.
Los que no lo han hecho, en el caso de Delvin, ya tiene suerte que ya lo hizo. Los que no lo tienen hecho, tienen que hacerlo. En el caso de Carlos y los demás que no se conectaron. Ahora vamos a hacer el ejercicio que tocaba hoy. Bueno, el ejercicio de la semana pasada era hacer un programita, un Hola Mundo con JavaScript. Esta semana nos toca hacer un programa que sume 2 números. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Delvin, vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerden, para crear proyecto, ahorita este proyecto se llamaba, creo que Hola Mundo. Ahora vamos a crear un proyecto que se llame Suma. Y tiene que tocar las 3 rayitas que están a la par del nombre, a la par de index.html, para crear un nuevo proyecto. Y el proyecto está en la primera pestaña. Ahorita está en la segunda pestaña, en la pestaña de archivos. Sí, ahorita está en la pestaña de archivos. Tiene que tocar la primera pestaña. Ahí, sí. Y tocar el más. De ahí nuevo proyecto. Luego selecciona HTML. En el nombre del proyecto, como va a ser un programa que va a sumar 2 números, le vamos a colocar suma. Suma, y de ahí le da crear. Ahora se crearon tres archivos, los mismos 3, y el index.html, el main.js y el style.css. Esos no los vamos a usar, solo vamos a trabajar en el JavaScript. Entonces vamos a borrar la línea 18, porque ese mensaje no lo queremos ver. Y en este caso vamos a ver si no afecta el src de la línea 20, lo vamos a dejar ahí. Y solamente colóquese entre la etiqueta de apertura y la de cierre del script en la línea 20, ahí. Entonces ahí haga un enter para escribir el código ahí. Entonces la estructura de los ejercicios que vamos a hacer va a ser mostrar un mensaje diciendo qué es lo que hace el programa. Luego va a mostrar los resultados, y si va a pedir la información al usuario, se la va a pedir. Entonces, en este caso, en la línea 21 es la línea que está libre, ¿verdad? Porque, o sea, las líneas no tienen por qué ser la línea 21, sino en cualquier línea podría estar. Pero ahorita el código que va a estar entre la etiqueta de apertura del script y la de cierre, o sea, dentro del script, es la línea 21. Entonces ahí vamos a escribir un alert. Escriba alert
alert, abre paréntesis, dentro de los paréntesis abre comillas, y ahí vamos a escribir: este programa suma 2 números. Suma, entonces podría ser ahí suma de 2 números, para que tenga suma de 2 números. Ahora nos vamos a colocar en la línea, en la siguiente línea. Pero hay que crear una línea en blanco después de la línea 21, entonces se coloca al final de la línea 21 y hace un enter para que se cree una línea en blanco. Ajá. Entonces en el primer alert vamos a decir que ese programa suma 2 números. Luego necesitamos sumar 2 números, entonces vamos a escribir, podemos hacerlo directamente con otro alert. Entonces escriba alert abre paréntesis, ahí vamos a escribir la suma de vamos a mostrar un mensaje que diga la suma de, le falta la palabra suma antes de, la suma de, pero fíjese que antes del alert vamos a crear la suma. En una línea nueva, pero va a ser antes del alert. Entonces ahí donde está ahorita, haga un enter para que la línea 22 quede libre. No, la línea que debe quedar libre es antes del alert que estaba haciendo. No, ahí tiene que borrar ese enter que hizo ahorita. Delvin, usted movió la suma de 2 números. Eso tiene que estar todo en la línea 21.
Lo voy a escribir de nuevo. Entonces ahora lo que está en la línea 22 lo borra porque es lo mismo que escribió arriba. Entonces ahí haga un enter para que la línea 22 quede libre. Ajá, ahí quedó libre la línea 22. Entonces ahí vamos a crear una variable. Una variable que va a ser la variable que va a almacenar el número 1. Como el programa va a sumar dos números, vamos a crear una variable con el número 1, otra variable con el número 2 y otra variable que es la que va a sumar. Entonces en la línea 22 va a estar la variable del número 1. Entonces esa variable la vamos a nombrar N1. Escriba ahí en la línea 22 N1. N1 va a ser igual a... Escriba cualquier número ahí. Ajá, 2. Ahora haga un enter ahí y vamos a escribir la variable del segundo número, que lo vamos a llamar N2. N2 igual, y escriba el número que usted quiera ahí. Entonces ahora el programa lo que va a hacer es sumar N1 más N2, que en este caso N1 vale 2 y N2 vale 6. Ahora haga un enter ahí y vamos a hacer una variable donde se va a almacenar la suma. Entonces la variable la podemos llamar suma. Escriba suma igual, como son valores fijos podíamos haber escrito ahí de un solo 2 más 6, pero como lo estamos haciendo con variables, vamos a escribir ahí N1 más N2. Más N2. Ahora en el alert que sigue en la línea 25 vamos a escribir el mensaje la suma de colóquese ahí donde dice la suma de la suma de dos puntos, a la par del D, pegado al D ponga 2 puntos. No escriba 2 puntos. Está bien un espacio, la suma de un espacio y se sale de las comillas. Lo que vamos a hacer ahorita se llama concatenar. Vamos a concatenar. Tiene que colocarse dentro de los paréntesis, pero afuera de las comillas. Ahí. Entonces vamos a concatenar el valor de N1. Bueno, no el valor, sino vamos a concatenar el mensaje, la suma de, lo vamos a concatenar o unir con N1. Entonces ahí va a escribir un más, el signo más, y la variable N1.
Va a escribir ahí N1. Luego lo vamos a concatenar con otro mensaje. Entonces va a ir ahí otro más. Allí escriba un más. Y luego va a escribir comillas, comillas. Va a abrir otra vez comillas, sí. Ahí vamos a colocar el signo más dentro de las comillas. Y nos vamos a salir otra vez de las comillas, pero dentro del paréntesis. Y vamos a concatenar otra vez con la variable N2. Entonces va a ir un más, N2, y otra vez otro más. Tiene que ir un más antes del N2. Entonces va más, N2, y luego otro más. Ahora van comillas. Ahí vamos a escribir el mensaje es igual a un espacio ahí adentro, un espacio después de la A. Ajá. Hay un más que está entre comillas, ¿verdad? Puede colocarse dentro del... No, vamos a dejarlo así como está. Ahora se va a salir de las comillas. Ahí. Y vamos a colocar un más. Y después de ese más vamos a escribir la variable suma. Va a escribir la palabra suma, que es la variable que tiene la suma de N1 más N2. Allí escriba suma. Ajá. Bueno, se supone, si todo está bien, que nos va a mostrar una ventanita con el mensaje la suma de dos números. Luego le vamos a tocar aceptar y nos va a mostrar otra ventana que nos va a decir la suma de 2 más 6 es igual a 8. Eso tendría que decir. Entonces hay que probarlo, Delvin. Probémoslo, ajá. No salió nada. Toquemos los tres puntitos que hay ahí a ver qué opciones nos da. Ajá, marque donde dice consola. Ajá, no nos muestra ningún error. Aquí en la consola podemos ver los errores. Y hay un historial. Sí. Entonces regresemos, démosle atrás. Tenemos que borrar en la línea 20, tenemos que borrar el src igual a mainjs. Lo demás también, lo que dice main, lo que está entre comillas, también hay que borrarlo, incluyendo las comillas, sí. Borre las comillas también. Ajá. Probémoslo ahora de nuevo. Entonces dice
la suma de dos números. Es lo que está en el primer alert, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ahora denle en aceptar. Y de ahí dice, es el segundo alert, la suma de 2 más 6 es igual a 8. Después del 6 habría que colocar un espacio donde dice es igual a 8 porque el 6 está pegado a la palabra es. Entonces dele a aceptar y regresamos atrás para que arregle eso. El espacio tiene que colocarlo en la E de es. O sea, se mete a las comillas y hace un espacio ahí. Bueno, antes de que lo probemos de nuevo, voy a explicarles cómo funciona el código. El JavaScript es un lenguaje interpretado, y el intérprete del código JavaScript es el navegador. Lo va interpretando de arriba hacia abajo. Entonces, cuando llega a la línea 20, entra al código JavaScript y lo primero que encuentra en la línea 21 es el alert. El alert es la ventanita y nos muestra el mensaje, la suma de dos números. Luego a la variable n1 le asigna el valor 2 en la línea 22 y sigue el programa. En la línea 23 a la n2 le asigna el valor 6. Luego en la 24 a la variable suma, que en este caso suma sería una variable de trabajo porque tiene una operación matemática, le va a almacenar la suma. En suma va a estar guardado el valor de la suma de n1 más n2. Luego en la línea 25 tenemos un alert. Ese alert, el alert son los mensajes de alerta. En este caso es una ventanita que nos va a mostrar el siguiente mensaje. Lo que va entre comillas es el mensaje. Bueno, en realidad todo lo que está aquí es el mensaje, todo lo que está en el alert, pero lo que está entre comillas es texto. Y a ese texto, por ejemplo, en las primeras comillas lo que tenemos es la suma de, y le concatenamos la variable n1. n1 tiene valor 2, entonces cuando miremos el mensaje nos va a mostrar un 2. De ahí le concatenamos otro texto, que en este caso es el signo más, pero como el signo más está entre comillas, es un texto. Entonces el más, que no nos confunda, después de n1 tenemos un más. Ese más es para concatenar o para unir otro texto que está entre las comillas, y entre las comillas lo que hay es un signo más. Luego le concatenamos al signo más, le concatenamos el n2, o le unimos el valor de n2, que en este caso nos va a mostrar el número 6. Luego tenemos el mensaje es igual a, y le concatenamos la variable suma, que en este caso la variable suma representa el 8, porque 8 es la suma de n1 más n2. Esa sería la explicación de este pequeño código, y vamos a probarlo ahorita después del cambio que le hizo Delvin. Ahí nos aparece la suma de 2 más 6 es igual
a 8. Entonces ya hoy hicimos un programita que nos mostraba un mensaje que era que nos mostraba el mensaje hola mundo con JavaScript, y ahorita hicimos un programita que suma 2 números. Ahora, no tiene sentido hacer un programa que sume 2 números si esos 2 números tenemos que escribirlos dentro del código. ¿Cómo hacemos entonces para que podamos escribir cualquier número, el número que querramos sumar con esta función y así fácilmente? Entonces, para eso vamos a regresar al código. Dele aceptar, Devlin. Vamos a regresar y vamos a crear un proyecto nuevo. Ya tenemos 2 proyectos. El primero era Hola Mundo. Ahorita tenemos el de la suma y vamos a crear otro proyecto que va a ser suma 2. Entonces créelo. Suma 2, ajá. Recuerde que hay que borrar la línea 18 y en la línea 20 hay que borrar el src y el main.js y las comillas. Borre las letras SRC también, Devlin. No, mucho borró. Creo que por ahí hay una... Ajá. Le falta la P. Ajá. Y el mayor que. No, después de script tiene que escribir un mayor que. Lo encontró. Ajá, ahí está bien. Bueno, entonces ahí haga un enter para que empecemos a escribir el código. Vamos a escribir casi lo mismo del anterior. Entonces vamos a empezar siempre con el script diciendo qué es lo que hace el programa. Y va a ser lo mismo. Este programa suma 2 números o suma de 2 números. Entonces va a ser alert, abre paréntesis, y entre los paréntesis y entre comillas va a escribir el mensaje. Este programa suma 2 números.
Ajá, este programa suma dos números. En la siguiente línea, entonces, colóquese al final ahí y hace un enter. Ahí vamos a crear la variable donde se va a almacenar el primer número. ¿Se acuerdan? En el anterior lo llamamos N1, sería la primera variable. Ese alert lo vamos a dejar para el final. Entonces ahí va a ser N1 igual ya no va a ser igual a un número, porque lo vamos a hacer que al momento de probarlo podamos escribir cualquier número. No escribirlo en el código, sino escribirlo cuando ya estemos probando el programa o ejecutando el programa. Entonces para eso vamos a usar la función prom. PR. Ajá, esa que está ahí, la primerita, tóquela. Ajá, prom. Igual que el alert, entre paréntesis y entre comillas, nos va a abrir y cerrar paréntesis, y dentro de los paréntesis van a ir las comillas. Entonces ahí vamos a escribir un mensaje. El mensaje va a ser: escriba el primer número. Ajá, haga un enter ahí y hagamos lo mismo para el N2. El N2 igual prom ahí va a escriba el segundo número, porque en N2 lo que vamos a guardar es el segundo número. Ahora haga un enter para crear otra línea en blanco, y ahí vamos a hacer la suma. Ahí sí va a ser igual al ejercicio anterior. Suma va a ser igual a N1 más N2. Delvin, mire, ahí va a haber un problema porque estamos sumando
el valor de N1 más el valor de N2, y el N2 que tiene ahí es diferente al N2 que tiene en la línea 23, porque JavaScript distingue de mayúsculas y minúsculas. Entonces, si una variable la declaramos en mayúsculas, cuando usemos nuevamente esa variable más adelante, tenemos que colocarla igual en mayúsculas. Entonces ya tenemos ahí la suma. Ahora sí va el alert, que va a mostrar la suma. Ese alert va a ir en la siguiente línea. Entonces haga un enter ahí para hacer en la siguiente línea el alert, y va a ser igualito al anterior. Alert, abre paréntesis, y entre paréntesis y entre comillas va a escribir la suma de, vamos a ver si se acuerda, la suma de un espacio, se sale de las comillas y vamos a concatenar el N1. Para concatenar una cadena de texto, un string, lo que está entre comillas en programación se le conoce como string o cadena de texto, o caracteres que no se pueden hacer operaciones matemáticas. Esos son los strings. Entonces, para concatenar un string con una variable se usa el signo más. Entonces, después de las comillas va a colocar un más, después el nombre de la variable, que en este caso es N1. Luego otra vez el más para concatenarle otra cadena de texto. Entonces la cadena de texto va entre comillas, entonces escriba otra vez comillas. Y allí en el ejercicio anterior colocamos un más, pero para que miren ustedes que es lo mismo, que ese más es un texto, vamos a colocarle ahí la palabra más. En vez del más que está entre las comillas, coloque la palabra más. Ajá. Entonces es bueno colocar un espacio antes y después de las comillas. Entonces ahí haga un espacio. Ajá, un espacio antes y un espacio después, para que no le quede tan pegado el N1, el número que escriba en el N1 no quede pegado. Ahí está bien, las variables no tienen ningún efecto. Entonces ahora hasta ahorita tenemos la suma de N1 más, al final vamos a colocarle otra vez el más N2. Ajá, N2, de ahí otra vez más, y entre comillas puede ser la palabra igual, es igual a, o el signo igual. Ajá. Solo que coloquele un espacio antes y después del igual. No, un espacio. Ajá. Ahora sí, se sale de las comillas. Siempre dentro del paréntesis, y va a colocar más la variable suma. Sí, el signo más. Y ahí escribe la palabra suma, que es la variable que está en la línea 24.
bueno, ya está listo para que lo probemos, pero antes de probarlo quiero explicarles algo. En la línea 22 tenemos la variable n1 que va a ser igual al prom, escriba el primer número. Es bueno, lo que va entre comillas son mensajes y podemos respetar las reglas ortográficas del español. En este caso sería bueno escribir la primera letra en mayúscula, y en el caso de números, la palabra número lleva acento en la U. Pero bueno, eso lo podemos arreglar después. Ahorita solo quiero explicarles esto. En el N1 tenemos que va a ser igual a prom. Prom es una función en JavaScript que nos abre una ventana de diálogo en la que podemos escribir. Entonces ahí se va a escribir en este caso en el prom del N1 vamos a escribir el número 1, y en el prom de N2 vamos a escribir el número 2. Probémoslo para que miremos cómo funciona lo de los prom, Delvin. Delvin, probémoslo. Pruébelo en la flechita verde que está después de la lupa. Ajá, ahí era lo que le decía. Lo que ve entre comillas es un mensaje, entonces debe ir la primera letra en mayúscula, donde dice este programa suma. La palabra suma lleva, no lleva acento. Número, suma dos números. Números sí lleva acento. De ahí denle en aceptar. Ahora nos aparece, esto es el primer prom. Dice escriba el primer número, y allí va a escribir usted el primer número. Escriba cualquier número, el que usted quiera. Ajá. 6, y denle en aceptar. Ahora aparece el segundo prom y dice escriba el segundo número. Escriba cualquier número, 7. 6 más 7 serían 13, ¿verdad? Entonces denle en aceptar. Y la respuesta sería, dice, la suma de 6 más 7 es igual a 67. El resultado está malo. ¿Por qué razón? Porque en los prom, aunque escribamos un número, esos números que escribimos en el prom, JavaScript no lo reconoce como números, sino que lo reconoce como si fueran letras. Y ahí lo que hizo fue unirlas. No las sumó, sino que unió el 6 y unió el 7. Por eso sale 67. Entonces tenemos que arreglar eso. Entonces, para arreglar eso, tenemos que convertir el valor de las variables a números, en este caso números enteros. Una eso se puede hacer de dos formas: en la misma línea o en una línea distinta. Entonces lo vamos a hacer en una línea distinta. Vamos a convertir N1 a números enteros. Entonces colóquese al final de la línea 22 y hace un enter. Ajá, hago un enter ahí. Entonces ahí en esa línea 23 vamos a decir que N1 va a ser igual a, o igual a parse in, PARSA,
parse in, ahí está el primero que está ahí, tóquelo. Ajá, parse in, abre paréntesis, abre y cierra paréntesis. Ajá, y dentro de los paréntesis va a escribir la variable n, no, sin comillas. Borre las comillas, ajá. Ahí va a escribir n1. No, solo el nombre de la variable. n1. Entonces ahí le estamos diciendo que n1 va a ser igual a n1 pasado a números enteros. O sea, estamos convirtiendo en números enteros el valor de n1. Lo mismo hay que hacer con n2. Entonces al final de la línea 24 hace un enter y coloca n2 va a ser igual a parse in n2. Ajá, bueno, probémoslo. Se supone que ya con eso debe de sumar bien. Este programa suma dos números, dele a aceptar, escriba el primer número. Ajá, le den a aceptar, escriba el segundo número. Ajá, mire, ya lo suma. 8 más 5 es igual a 13. Sin la función parseIn hubiera escrito la suma de 8 más 5 es 85. Entonces ya está funcionando el programa que suma dos números con JavaScript, y esta versión de suma cualquier número, el número que escriban. Los demás ejercicios que hagamos los vamos a hacer así, solamente vamos a estar usando las funciones alert y prom y las variables y las demás funciones que vamos a ir viendo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Los que no se conectaron, en el caso de Carlos Domínguez y de los que no se conectaron, van a tener que hacer estos tres ejercicios que hicimos. Hicimos el Hola Mundo, el Suma y el Suma 2. En el caso de Devlin ya los tiene hechos, solamente los tiene que tendría que subirlos a Classroom. Entonces vamos a ver cómo harían para subirlos, Devlin. Para subirlos creo que hay que irse a proyectos, luego en los tres puntitos creo que tiene la opción de compartir. Ajá, tiene para exportar a zip, y creo que después de exportarlos a zip ya están en la memoria interna del teléfono, y de ahí los puede compartir. Pueden subirlo en zip a Classroom. Entonces ahí le dan, tiene la opción de compartir y la opción de descargar. Puede descargarlo a la memoria del teléfono o le da compartir de un solo, y ahí le va a dar la opción de compartirlo con Classroom, creo.
no da la opción de compartir con Classroom, ¿verdad? Entonces sería exportar a zip, lo descargan y ya después descargado lo suben a Classroom. Requiere Android Q. Bueno, esto sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima semana, si Dios quiere, el jueves. Espero que los que no se lograron conectar se conecten. Y Carlos y los que no se conectaron tienen que hacer este ejercicio. Voy a compartir este video la clase la voy a compartir en un video de YouTube para que todos la puedan ver. Entonces nos vemos en la próxima clase, Delvin y Carlos. Sí, profe. Le decía a Carlos que es más cómodo y mejor programar en